señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a un colega, amigo, editorialista de esta casa, periodista de larga trayectoria, Raimundo Rivapalacio, a quien le damos la bienvenida con enorme gusto. Gracias, Ray, por estar aquí. Encantado, Enrique. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hay tantos temas y la agenda es tan amplia, y tu expertise y conocimiento es muy extenso también. Hablaremos del primer informe, hablaremos del segundo piso de la 4T, pero quiero que empecemos con la muy reciente visita de Marco Rubio esta semana. Este encuentro, este anuncio de un acuerdo, un grupo de alto nivel para coordinación, que como sabemos no es la primera vez en la historia que tenemos una de esas cosas, pero pareciera, y eso es que la administración o el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende hacer un cambio en la relación con Estados Unidos, una mayor cercanía y un mayor diálogo del que Andrés Manuel tuvo, que fue pues prácticamente nulo en muchos sentidos. Estos Zooms que tenían con Joe Biden como una vez cada año y medio y que le daba lecciones de historia, ¿no es cierto? Le explicaba cómo Lincoln y Juárez, en fin, pobres, pero parece que Claudia es mucho más pragmática en este sentido y pretende lograr acuerdos. ¿Lo leemos bien o no? No, definitivamente sí coincido en que ella está restableciendo una relación en lo que más le interesa a Estados Unidos, que es la parte de seguridad, y jugando a la agenda de Estados Unidos, pero porque sí tiene otro incentivo. El incentivo, bueno, en materia de seguridad sería la pacificación, pero eso tiene más complicaciones. Sí. Pero el principal incentivo, que pienso yo que es por lo que está aceptándole a Estados Unidos, lo que le están pidiendo, porque le han pedido, y todo ha sido para Estados Unidos, tiene que ver con los aranceles. Entonces, lo que el incentivo de ella es, primero, patear lo más que se pueda los aranceles en el estatus actual, mientras logran llegar a una negociación en donde al final, pues lo que se pague, porque México y todo el mundo va a pagar aranceles, sea lo menor posible. Yo creo que ese es el incentivo que tiene ella, y yo creo que es una jugada en el corto plazo adecuada, porque adicionalmente, si bien le ha entregado todo lo que le ha pedido Estados Unidos, creo que lo que se negocia y se incorpora en este programa a ella le permite librar cara, porque se establece un mecanismo que no existía, que creo que es la parte más interesante, que queda ya dentro de un mecanismo establecido entre los dos países, en donde ya una intervención directa, unilateral, abierta o secreta es más difícil. Cuando menos aquí también gana más tiempo, porque con Donald Trump en la Casa Blanca pues no se sabe lo que sea, pero sí creo que esto le da un margen, un espacio, le permite mantener la narrativa nacionalista y de soberanía en México, y si lo vemos en términos de seguridad, pues es lo que quiere Estados Unidos. Lo que dices tú, y me hace mucho sentido, es si tenemos este grupo de coordinación y de diálogo abierto, la posibilidad de que él mande tropas y eso se reduce significativamente. O eso diría la lógica. Sabemos que con Trump eso... Sí, luego... dejemos a Trump un poco de lado, okay, ¿no? Porque si no nos vamos a... metemos pues Venezuela y ya lo que sea, ¿no? No, y además es, como veo, es esta semana, a ver cómo amanece el lunes o mañana. O mañana, exacto, de acuerdo. Ahora... No, pero mira, esta parte del grupo de alto nivel sí tiene un pequeño matiz. Es decir, sí ayuda mucho a despresurizar en cierto momento, pero también obliga al gobierno mexicano a que lo que estén estableciendo y estén acordando en materia de seguridad lo cumplan. Porque si uno revisa el fraseo cuando hablan del grupo de alto nivel, el comunicado, ajá, van a estar midiendo los objetivos. Esto no estaba en los grupos de alto nivel en el pasado. No había esa necesidad porque sí había un compromiso del gobierno de México para cumplirlos. Aquí le dan el beneficio de la duda, porque están arrastrando todo lo que piensan de López Obrador,
pero finalmente sí dicen, vamos a hacer un grupo de alto nivel donde ventilemos estos casos, pero los vamos a estar revisando. No sabemos todavía eso, no sabemos, supongo que será a nivel ministerial, pero ya se establecerá. Sí, ese es el punto. No sabemos quién integra. El principal interlocutor en esta materia es Omar García Harfuch, Sí, lo tenemos clarísimo. Y tiene buena comunicación del otro lado. Sí, es el único que tiene una comunicación fluida, porque incluso Marcelo Ebrard, que es digamos, el segundo que la tiene, no en este campo donde se cruza todo es Omar García. ¿Y Juan Ramón de la Fuente? Es figura decorativa. ¿Por qué? Pues, por incompetente. ¿Y entonces qué hace ahí? No daña a nadie porque no lleva la relación bilateral. Él sirve, como lo vimos en la conferencia de prensa, siempre muy cuidadoso, siempre tratando de quedar bien, no comete errores. Podía haber, en algunas de las preguntas que le hicieron, podía haber patinado y haber generado ahí un problema innecesario. Es cuidadoso. Está en la zona segura siempre, completamente. Pero él no lleva no, pero bueno, la comercial está en manos de Marcelo, la de seguridad en manos de, evidentemente, de Omar. ¿El tema migratorio? El tema migratorio tampoco lo trae Omar García Harfuch. Y en segundo lugar, el comisionado de migración. Él es, digamos, la ventanilla institucional de la relación. Equivale a aquel, porque ahora recuerdo que tú fuiste el que bautizó aquel inolvidable florero chino en Bucareli, ¿equivaldría a un elemento decorativo de ese? Creo que no llega tanto como el florero. Aquello era un caso excepcional, ni siquiera en el caso con Ramón de la Fuente es esto. Pero, penoso, ¿no? Porque pues no es un hombre talentoso y brillante, pero pues su expertise diplomático es muy menor. No existe. No existe. Sí. Pero bueno, es un gran publirelacionista que no se va a pelear con nadie. Entonces, cuando menos está ahí y no te va a generar un problema. Aunque pediste que no metiéramos a Trump en esta conversación. En eso ya metámoslo. Déjame meterlo. Tú dijiste, y lo has escrito, que la presidenta de México ha concedido lo que Estados Unidos ha pedido. Pero apenas un par de días antes de la visita de Marco Rubio, en una entrevista, Trump señaló, le he pedido a la presidenta, le he ofrecido que le mandamos tropas y ella no quiere. Entonces, por lo menos ya encontramos ahí un punto que no sé si es solamente retórica para sus bases electorales o realmente existe dentro del gobierno de Estados Unidos. Pienso en personajes como Miller o como algunos extremistas que sí piensan que debiera utilizarse la fuerza militar ante la incapacidad, así entre comillas, del gobierno mexicano para poder contener la violencia y el tráfico de fentanilo. ¿Es real o es algo exclusivamente retórico este dicho de Trump? Yo creo que es muy interesante la pregunta, porque nos lleva a ver cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Cómo funciona no nada más en la administración Trump, sino cómo funciona históricamente. El gobierno de Estados Unidos tiene una serie de recursos en donde su primer recurso son los medios de comunicación, las filtraciones. ¿Cómo te quieren debilitar? Primero te filtran y lo hemos visto. Es un patrón. Siempre, antes de una visita importante de un funcionario de Estados Unidos, sale. O sea, esto... Para que llegues muy debilito a la reunión, ¿no? Entonces, esto llegan, entonces son todas sonrisas, como se dio con suavidad, como sucedió aquí en la Ciudad de México con Marco Rubio, jugando a las emociones en los países a donde llegan. Pero me voy un poco más atrás, que es la forma como opera el gobierno de Estados Unidos. Insisto, no es algo que esté instaurando Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump, la manera como lo exacerba, ¿no? Es con una sonoridad muy impresionante. Pero fíjate lo que... Esta parte de los mensajes. Primer mensaje, el viaje de Marco Rubio a México y Ecuador. Es decir, no viene únicamente a México, es esta vinculación en Ecuador, donde el hilo conductor entre los dos países es el cártel de Sinaloa, fundamentalmente.
Donald Trump es la primera. La segunda, la entrevista en donde Donald Trump habla de la presidenta en la víspera de la visita de Marco Rubio, se hizo el viernes pasado en el Daily Caller, que es un medio digital de extrema derecha que lo funda Tucker Carlson. Así es. Y le embargan la entrevista. Bueno, hasta la víspera. Entiendo muy bien que el viernes no lo hubieran sacado. Dicen, pues vamos a buscar un mayor impacto el lunes, que es como las lógicas de los medios. Tus historias interesantes las das a principio de la semana para que pueda tener un mayor eco. Impacto. No, se da el martes. El martes, que es cuando atacan esta barcaza en Venezuela y la destruyen y matan a 11 personas, y viene Donald Trump en la víspera de que llegue Marco Rubio y hace esta declaración donde juega una vez más diciendo es una mujer hermosa, es una gran mujer, la elegante, distinguida, la presidenta de México, pero pues sí es cierto, cuando le ofrecí las tropas me dijo que no, porque le tiene miedo a los cárteles de la droga. Estamos hablando del martes. Marco Rubio, a punto de tomar el avión en Homestead, en la base aérea de Homestead, en Florida, porque había estado en Miami en un evento, le hacen una pregunta sobre Venezuela y él desvía, como ha estado desviando todo hacia el Pentágono, el tema de Venezuela, pero dice, Estados Unidos va a utilizar toda su fuerza y poder, mighty, cuando dicen esto es un poder militar, para ir a combatir y erradicar a los cárteles sin importar desde dónde estén operando, ni tampoco cuántos años han actuado con impunidad. Ahí no se refería únicamente al cártel de los Soles o a la banda de o a la de Aragua, exacto. Era parejo. Al día siguiente llega a Palacio Nacional, todas sonrisas. Ahora, esta es la primera parte, que es un poco ver cómo actúan. Bueno, no puedo olvidar, que es lo que estaba soslayando, que el mismo día, en primera plana y toda una plana en interiores del New York Times, la información sobre el uso de drones de los cárteles mexicanos, que ya salió en la prensa aquello que fue una declaración en la frontera donde dice un funcionario, nos están amenazando los cárteles con drones porque están volando todo el tiempo, que aquí dijeron, no, eso no hay ninguna amenaza. Sí, recuerdo esto porque todo tiene una secuencia. No es un gobierno improvisado, pese a lo que parezca Donald Trump. Es un gobierno profesional. Y aquí ya me voy al origen a tu pregunta. En el gobierno de Donald Trump, cuando menos todo lo que sería el gabinete de seguridad y las áreas de inteligencia están totalmente convencidos de lo que están señalando, pero más. Públicamente dicen, hay franjas de territorio en la frontera controladas por los cárteles, pero cuando tú platicas con gente vinculada a ese equipo, te dicen, todo el país está dominado por los cárteles de la droga. Sí hay radicales, extremistas, muy peligroso el que tú mencionaste, Stephen Miller, porque es él es al que escucha más Donald Trump. Y si pensamos que Donald Trump es ideológico frente a Stephen Miller, pues es un pragmático. Es pues un poco el único equivalente que yo veo en esa estructura de poder alrededor de la Casa Blanca es el vicepresidente, J.D. Vance. Sí. Pero pues tienes tú vaqueras increíbles como Kristi Noem, ¿verdad? Penella pensaste. Sí. Personas muy duras, muy cercanas al presidente Trump, como la procuradora Pamela Bondi, pero está este temerario aventurero que es el secretario de la Defensa, está también Marco Rubio. Porque si nosotros nos vamos un poco más atrás y revisamos el comportamiento de todos ellos con respecto a México, no ha habido nadie más duro contra México que este grupo.
pero las personas. Bueno, Marco Rubio le tundió a Andrés Manuel brutalmente, no se nos olvide. Más dura que ha sido contra un gobierno mexicano, Marco Rubio, que era un ranking member en el Comité de Relaciones Exteriores y miembro de un comité que es muy importante, que es el Comité Selecto de Inteligencia, que lo integran las dos cámaras y es donde reciben toda la información. Entonces, sí, Donald Trump ha sido muy agresivo con México desde el 2015. Stephen Miller ha sido agresivo, particularmente en el tema de la migración. Pero Marco Rubio, en los puntos donde tenía información por el Comité Selecto de Inteligencia y el Comité de Relaciones Exteriores, que es muy poderoso en Estados Unidos, se confrontó, le dijo prácticamente narcotraficante o cómplice de narcotraficante al presidente López Obrador, y es, sin lugar a dudas, de ese grupo en la Casa Blanca y en el gobierno, de los altos funcionarios, el que mejor conoce a México de tiempo atrás. A ver, para abundar ahí, porque me parece muy importante el punto de Enrique, la pulsión, porque aquí siempre se ha hablado del combate al narcotráfico y detener y las rutas y no sé qué. Ahora el lenguaje o la retórica ha cambiado al decir la eliminación, es muy fuerte. Y aquí se dijo el desmantelamiento, ¿no es cierto? Es decir, no están hablando de reducir su impacto, agarrar algunas rutas, están hablando de acabar con los cárteles. Bueno, eso en términos de la retórica. Ahora, la pulsión de mandar un comando para detener gente o para eliminar, yo creo que está ahí, latente. El mecanismo de Claudia con Marco Rubio a lo mejor pretendiera matizar, dijiste ganar tú, tiempo, o ganar tiempo. Pero ¿esa opción tú la ves descartada o tú crees que está sobre la mesa del...? No, mira, hay personas que trabajaron en el Consejo Nacional de Seguridad, en la Casa Blanca, y lo que han dicho es que les sorprende muchísimo que efectivamente en la Casa Blanca sea un tema de conversación en las mesas de trabajo. Hay 2 regimientos de Estados Unidos en la frontera con México. Así es. Y han sido muy explícitos en que se den cuenta en México, que nos demos cuenta todos. De que va en serio. De que va en serio. Nos han enviado aviones espía. Sí. Yo no digo que... Un barco en el Pacífico. Que esto no sucedía. No, sí sucedía. Siempre sucedió, sí. Y sucede en todo el mundo. Pero ahora es muy explícito, bueno, ¿no? Pero además te levantaron, quitaron el bloqueo de la señal para que se pudiera registrar. Te mandan a los buques en aguas internacionales, pero a distancia para que los veas. Es decir, ha sido muy, muy explícito. Yo creo que lo de Venezuela, lo que sucedió con la barcaza, pues lo que te está diciendo es que no les importa absolutamente nada si quieren establecer un punto. Eran realmente del Tren de Aragua, llevaban droga, no lo sabemos y ni lo sabremos. No lo vamos a saber. Lo que sí es que hicieron, yo digo, un acto de guerra, porque aunque es en aguas internacionales, claro, establecen muy bien que venía de Venezuela, un acto de guerra matando a 11 personas. Bueno, ni siquiera en Vietnam se atrevieron a hacerlo cuando se inventaron el incidente en el Golfo de Tonquín. Sí. Se inventaron que habían atacado una torpedera de Estados Unidos y ahí se metieron a la guerra de Vietnam. Bueno, aquí escaló enormemente, ni siquiera hizo ese trabajo previo de convencimiento en la opinión pública que hizo George Bush para invadir Irak con las armas de destrucción masiva. Aquí no, aquí lo hacen y se alinea todo el discurso del gobierno de Estados Unidos, y ahí dijo algo muy interesante, sobre todo para que lo lean los cárteles de la droga, cuando dice el canciller de Estados Unidos, ¿por qué lo hicimos? Porque no podemos dejar que lleguen las drogas. Lo hicimos, y esto, lo que, si se decomisa el barco, pues es una fracción de los ingresos multimillonarios que pero tienen. es que aparentemente el pasado iba por los decomisos y las detenciones, hoy van por la destrucción completa. Ahora, todo esto nos lleva a donde nos ubica la relación bilateral con Estados Unidos. Siempre se manejó bajo una estructura diplomática, bajo un edificio diplomático. Sí, una arquitectura, sí. Creo que la palabra es mejor, la arquitectura diplomática. Lo que hemos visto con el gobierno de Donald Trump es que la arquitectura es militar.
militarizaron la frontera con zonas ya manejadas por el Pentágono, con el Comando Norte llevando la batuta frente al gobierno mexicano, y sí, con la ventanilla diplomática de Marco Rubio o del subsecretario o vicesubsecretario Landó, pero la parte importante está en el área militar de Estados Unidos. Hace muchos años no teníamos un momento más complicado, ¿no crees? En la relación bilateral, y la hemos cubierto 30 o 40, muchos años, pero esta tensión, esta pulsión, sí, indudablemente tiene que ver la personalidad voluble del señor que ocupa la Casa Blanca, pero, híjole, yo no me acuerdo momentos, incluso en los 80s ahí, o cuando se hacían aquellas calificaciones por las certificaciones, ¿te acuerdas? Híjole, hoy está realmente duro. Me pareció, y dejo esto nada más para que vayamos a otras cosas, pero les cuesta mucho trabajo reconocer que las armas que venden sus armerías, en la lógica del libre mercado, y aquí vendemos al que quiera porque aquí es legal, etcétera, son las que arman a los cárteles. No lo van a hacer porque es un tema de política interna. Es la segunda enmienda. Intocable. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle es brutal, claro. Poderosísimo. No lo van a hacer. No es algo nuevo. Desde los 80, está ahí, claro, la guerra de... Pero dijo algo Marco Rubio a ese respecto, ¿no? En la reunión. Bueno, eso también es interesante porque cuando ni siquiera le dio ese punto a México de manera integral, porque en la conferencia que le preguntan, dice, bueno, no es un tema de México nada más, es un tema de Haití, tenemos el problema con Haití y con Trinidad y Tobago. Curioso, Trinidad y Tobago, que está ahí enfrentito de Venezuela. Dice, es algo que tenemos que resolver. O sea, ni siquiera le dio la posibilidad. Pero sí es muy interesante la forma como se incorpora en este acuerdo, porque es lo que sucedía en Rápido y Furioso. Claro. Nada más que aquella operación la hizo ATF, al Trabajo de Armas de Fuego, a espaldas, no nada más del gobierno mexicano, a espaldas incluso de Washington. Sí, claro, claro. Y aquí vamos a hacer eso porque vamos a rastrear las armas, nada más que dentro de este acuerdo es el gobierno mexicano el que nos va a ayudar para decirnos cuál es el registro del arma para que nosotros allá podamos identificar de dónde viene. Bueno, eso va a estar muy bien, pero no va a resolver el otro problema. Hablando de Marco Rubio, tenía la ventaja de que tenía dos cachuchas y no sabías cuándo estaba hablando con una y cuándo estaba hablando con otra. Como consejero de Seguridad Nacional, pues de repente una declaración suya es la declaración de esa autoridad, del consejero de Seguridad Nacional, y otra puede ser la del diplomático, la del secretario de Estado que tiene esa tarea. Pero además el juego de la comunicación, tú lo comentaste, también lo aplicó. No fue él quien explícitamente señaló que el tema económico estuvo en la conversación, sino fue el vocero del Departamento de Estado el que señaló que sí, el tema comercial, particularmente el asunto de las barreras comerciales, a las que luego tuvo que aludir la propia presidenta, sí estuvieron presentes. Sí se hizo mención a ellas, aunque ya aclaró la presidenta, pues es otra mesa, no es en esta mesa con Marco Rubio que se dirimen, sino es la mesa entre Lutnick, Ebrard y algunos otros funcionarios de Estados Unidos. Pero pareciera que sí se dejó muy claro el hecho de que no se va a desconectar el ámbito de seguridad. No sé si migración, porque migración como que ya pasó a un segundo plano ante el desplome de las detenciones en la frontera, pero el tema seguridad claramente va a seguir amarrado al tema arancelario. Es decir, si no hacen lo que queremos en materia de migración, la pausa de los 90 días que nos dieron, que vence a principios de noviembre, pues entonces, quién sabe qué pasa entonces. Yo creo que esta lectura que haces es la adecuada. Lo que hizo el Departamento de Estado ayer es lo que se hace por estándar. Varias horas después de que termina un evento, lo que hacen es
como sucedió, suben a la página del Departamento de Estado pues, el comunicado conjunto, la conferencia, que por cierto la conferencia conjunta la pasaron en el portal del Departamento de Estado, y también meten lo que dice el vocero de lo que pueden decir sobre lo que habló Marco Rubio con la presidenta Sheinbaum. Pero cuando uno ve la forma como lo redacta el vocero, el tema de los aranceles no lo planteó como una demanda, como algunos lo están interpretando en México, sino lo mete en este contexto que tú estás diciendo, porque no hay nada adicional a lo que había dicho ya el presidente Donald Trump. De hecho, la información más nueva, más fresca, es lo que dijo la presidenta el día después de la visita, cuando detalla todos los productos no arancelarios que están incorporados. Entonces, sí creo que la parte importante es lo que acabas de decir. Si no fue una demanda explícita, sino es parte de lo que se ha venido manejando, pero indiscutiblemente aranceles y seguridad van juntos. Muy interesante que no se refiriera Marco Rubio, porque el oficio, la experiencia la aplicó. Me parece que fue el corresponsal de Bloomberg el que le hace la pregunta, le hace varias preguntas, y creo que fue él el que le pregunta sobre si iban a quitar aranceles. Lo estoy parafraseando, seguramente no es algo específico, y dice Marco Rubio: son muchas preguntas, a ver si me acuerdo. Pues de la única que se olvidó fue de responder la de los aranceles. Claro. Entonces, refuerza esto, precisamente, esta observación donde aranceles y seguridad siguen juntos. Aranceles va a seguir siendo la Magnum 357 en la cabeza del gobierno de México, y me voy con lo que empezamos. ¿Cuál es el incentivo de la presidenta Sheinbaum? Patear para adelante el tema de los aranceles y dar la posibilidad de que tanto las resistencias internas en Estados Unidos le ayuden a la mejor negociación posible en materia de aranceles. Hoy pareciera que la presidenta solamente descansa en estas dos personas, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, porque Esteban Moctezuma, estarás de acuerdo que ni pinta en la escena, aunque lo vi sentadito ahí en la mesa en Palacio Nacional, pero tampoco de la Fuente, pero tampoco, es decir, nos costó mucho trabajo que la relación se compartamentalizara. Y lo de comercio se viera con comercio, y lo de frontera, y ahora parece que volvemos a la concentración en este triángulo de seguridad, aranceles, migración, y descansa en solo dos personas. Nos podemos atorar con esto, ¿no? Bueno, descansa en dos personas porque en los últimos dos gobiernos descansaba en una, ¿no? Sí. El manejo de la relación se ha ido modificando en los últimos 7 años y nos han ido degradando. O sea, en el gobierno de López Obrador nos degradaron la relación. Por la relación personal que logró tener primero como secretario de Hacienda y luego como secretario de Relaciones Exteriores con Jared Kushner, y con el interés de Donald Trump de que su yerno, en su primer mandato dentro de la Casa Blanca, manejara dos relaciones bilaterales, que eran Israel y México, se tuvo un acceso a la Casa Blanca y al gobierno y al picaporte, claro. presidente Trump. Cuando llega el siguiente gobierno, logra Videgaray poderle transferir ese derecho de picaporte al entonces secretario Marcelo Ebrard. Pero los problemas que empezó a tener el gobierno de Estados Unidos con el presidente López Obrador fueron debilitando esa relación y sacándolo de la Casa Blanca. Empezó, siempre la relación bilateral de un presidente mexicano con un presidente de Estados Unidos, salvo casos excepcionales, no ha sido de presidente a presidente. Presidente a presidente son China y Rusia. Los demás países tienen... Sí, el aparato, ¿no? Nivel, sí, claro. Probablemente ministerial. Israel, pero el presidente de México
sí tenía acceso a través o del vicepresidente o la vicepresidenta en turno o del secretario de Estado. Eso se modificó en el gobierno de Enrique Peña Nieto con esta relación de Videgaray con Kushner. Empezaron, el gobierno de Donald Trump, adicionalmente a la relación de Marcelo Ebrard con Kushner, pues colocó a la vicepresidenta, cuando termina el presidente Trump y llega el presidente Biden, se acabó esa ventanilla. Sí, no sí, claro. Una ventanilla, pero le regresó el estatus al gobierno de México, al presidente de México, de tener como interlocutora a la vicepresidenta, que está todo el tiempo en la Casa Blanca, en todas las reuniones. Pero después, ¿qué sucedió? Pues el tema del fentanilo en el 2019, que ahí cambió la relación. Porque ya se convirtió el fentanilo en una crisis de salud, pero también una crisis política y diplomática por la creencia en algunos sectores de Washington que el fentanilo ilegal es una estrategia china de guerra de baja intensidad para penetrar, y que los cárteles mexicanos estaban contribuyendo en esta estrategia, voluntaria o involuntariamente. Y empieza a haber esta fricción con el gobierno. Quitan a Kamala Harris y mandan a John Kerry como un embajador plenipotenciario en materia de viene a Chiapas 2 veces. Pero John Kerry, senador durante muchos años, 30 y tantos, candidato a la presidencia, una persona con muchísimo conocimiento, y se fastidió del presidente López Obrador, creo que la 4ª reunión. Pues es que le hacía así. O sea. Entonces lo fueron reduciendo el nivel a que la persona que llevaba la relación, Elizabeth Sherwood Randall, pues era 3er, 4º nivel en la Casa Blanca. Y todavía vinieron con el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y año y medio antes de que terminara López Obrador dijo, no se puede con el presidente, nos está engañando, y se acabó por completo esta relación. Entonces nos fueron degradando de manera muy acelerada en los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y arranca el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Y cuál es el nivel con el que arranca? El subsecretario de Estado. Ese era el interlocutor. Marco Rubio vino el miércoles a hablar por primera vez con la presidenta, personalmente, cuando ya había hablado con 9 presidentes y primeros ministros de América Latina, ya había hecho 2 viajes previos. 0 prioritarios nosotros. Nunca, no, es una señal. Sí, claro, por supuesto. No eres importante. Es un frío, ¿no? Es un frío que le hacen a ella, pues ella está pagando lo de su antecesor, eso es lo que está sucediendo, porque ella ni siquiera ha podido, o ni siquiera había podido demostrar que era exactamente igual que López Obrador, sino al contrario. Estaba dando pasos en ese sentido. Pero entonces sí hay un problema, que es a lo que referías, no hay acceso a la Casa Blanca. Entonces, la forma como interactúan Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard es más bien en reacción. O sea, García Harfuch y el Gabinete de Seguridad, cuando les hablan y dicen, oye, necesitamos platicar con ustedes, vuelan a Washington, como sucedió cuando viene el decomiso de este barco en Altamira. Hubo una preocupación allá en Washington y viajaron a Washington para platicar sobre ese tema. Marcelo Ebrard está todo el tiempo tocando puertas en Washington, buscando hablar, pero no tenemos quién es la persona que puede llevar perfectamente el mensaje que se le transmita al presidente de los Estados Unidos. Sí, no existe ese. Ya no hay Kushner, pues. No hay. Déjanos hacer una pausa. Vamos rápidamente a mensajes. Estamos con Raimundo Rivapalacio en la silla roja. Volvemos. Estamos de regreso y en el tiempo que nos queda, creo que vale la pena hacer una mirada interna de este primer año de gobierno que está por cumplirse, pero bueno, ya vino el informe, y hacer un balance de lo que le ha salido a la presidenta, lo que no le ha salido, esta tan presumida reforma y elección judicial que pues debuta ahora con los nuevos
magistrados, jueces y ministros y a ver cómo funciona. El nuevo Tribunal Electoral, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en fin, una transformación completa del aparato judicial. Y me parece sometido al Ejecutivo, pero me gustaría escuchar tu lectura. Sí, yo creo que la reforma al Poder Judicial no fue la reforma al Poder Judicial, porque si nosotros observamos cuáles son las partes, los puntos en donde realmente hubo un interés muy importante, es en los órganos jurisdiccionales. Es decir, la reforma del Poder Judicial fue nada más en aquellos órganos para poder controlar amparos, suspensiones, todo esto, particularmente de los federales, de los cuales se quejaba el presidente. Sí, que fallaban en su contra sistemáticamente. Y que él decía, pues es que están en contra mía. Bueno, pues haz las cosas bien, no violes la ley, que era lo que sea, pues ahora ya no vamos a violar la ley, porque ya cambiamos la ley. Claro. Y vamos a tener los órganos jurisdiccionales bajo nuestro control. Entonces los amparos van a ser complicadísimos, que esto nos lleva a otro problema más adelante con Estados Unidos y con Canadá y con todos los países, pero entonces está controlado, estoy completamente de acuerdo, es un poder centralizado. Yo sí soy de la idea de que ahora sí hay un cambio de régimen político en este país. Se acaba un régimen que tuvo una vigencia, yo pensaría, aunque pueda haber una discusión sobre esto, que empieza a construirse con la reforma electoral de 1977, 1978, que tarda en irse ajustando, cambiando, pero que se inaugura ya formalmente con toda la fuerza, pienso yo, en 1997, cuando empieza realmente... El triunfo de Cuauhtémoc. El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, pero también el triunfo de la oposición en el Congreso, es decir, que empieza a haber ya... El fortalecimiento del INE. El INE autónomo, es decir, que empieza a haber ya un sistema de contrapesos, una democracia liberal. Fue bastante corto, ¿no? Es decir, toda esta etapa nos habrá durado, no creo que lleguemos a los 30 años, tal vez. No, pero también porque hubo un error terrible de la clase política. Sí, sí. A ver, porque para llegar a 1997 hay lo que le dan en ciencia política una pretransición, que normalmente son muy viejas. La pretransición democrática francesa después de la Segunda Guerra Mundial empezó con la Segunda Guerra Mundial y se pudo concluir con la caída de Pompidou y la Quinta República, es decir, muy larga. Luego viene una transición. La transición clásica por la rapidez es la transición española, que son fueron 8 años. Pero después viene una parte muy complicada, que es la consolidación. Bueno, nosotros nos quedamos en una transición. O sea, nunca avanzamos, a la consolidación. Nunca se avanzó en Fox con la consolidación, y lo vemos claramente. Las dos únicas reformas de segunda generación que tuvo Fox fue el servicio profesional de carrera y la otra, algo que a golpe se le arrancó los medios y las universidades, que fue la transparencia. Pero nada más, y de esas dos reformas a la fecha no hubo ninguna otra reforma. Es decir, nos paramos. La transición fracasó porque la clase política no avanzó. ¿Esto es culpa de López Obrador? No es culpa de López Obrador. Esto fue mucho antes de que López Obrador pudiera hacer absolutamente nada. Pero lo que vimos es que todo este modelo, esta transición frustrada, pues lo que permitió fue el advenimiento de un nuevo régimen. Un régimen centralizado, con un poder y un partido hegemónico. Pienso yo, en términos de arquitectura, similar al que existía pues hasta Luis Echeverría, con un problema, que aquel era un mundo que no es el de hoy. Aquel era un mundo cerrado, el mundo de hoy es totalmente abierto. Entonces, el Poder Judicial es parte de lo que estamos viendo. Está el Poder Legislativo también como pilar importante del régimen. Están pues lo que eran organismos autónomos, acabaron. Y tú de esto sabrás, ¿no? Me parece que el único organismo autónomo que se mantiene es el Banco de México. Claro. Pero yo no veo otro organismo autónomo
que esté funcionando. Los demás que sobrevivieron fueron cooptados como... Colonizados. Exacto, colonizados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, los tribunales, etcétera, ¿no? El Tribunal Electoral. Hay quien se resiste a hacer el paralelismo de este mundo que está creando Morena con el mundo del PRI de los 60 y 70. Fundamentalmente, además del entorno distinto que señalas al final de tu comentario, por la forma de organizar del partido hegemónico o del grupo hegemónico. El PRI era un partido vertical, con estructuras más o menos definidas, y fue hasta que se fracturó allá a mediados de los 80s. La corriente democrática. Con la corriente crítica primero, González Guevara, y luego la corriente democrática ante el fracaso de Cuauhtémoc Cárdenas para que lo aceptaran como precandidato en la asociación presidencial. En la pasarela del 87. La inolvidable pasarela de los 6 distinguidos, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, era un partido con organización, estructura. Por mucho tiempo lo fue, con escisiones, con fricciones, pero se mantenía la arquitectura del partido. En el caso de Morena hay quien ve un movimiento, hasta en el nombre lleva la diferencia, que no ha alcanzado el grado de partido, donde no hay estas estructuras, donde es mucho más gelatinosa la composición, mucho más heterogénea, y que va a ser muy difícil que logre constituir un régimen hegemónico estable como lo fue el PRI. ¿Cómo ves esto? Bueno, aquí tú me llevas a otro punto en la historia. Porque estoy completamente de acuerdo en esta parte tan distinta del PRI, de Luis Echeverría, todavía López Portillo, a Morena. Morena no es un partido, ni va a ser un partido. Porque Morena no se maneja a través de estructuras, no está pensado en instituciones. Órganos. Morena va a vivir hasta que el caudillo termine su existencia, que puede ser dentro de 100 años, ¿verdad? Uno no sabe con la medicina y los alimentos, o esto que está diciendo. Me dicen que está muy sano, y goza de cabal salud. Claro que sí, o sea, sus problemas son los problemas que ha tenido durante mucho tiempo de la columna, pero nada más. Sí, lo demás, el corazón está perfecto, no tiene ningún problema. Ahora, cuando yo digo nos remonta a otro, pues sí, nos remonta a Plutarco Elías Calles. La diferencia con Plutarco Elías Calles es que para que se solucionaran las disputas políticas entre los generales y sus armas, los generales que ganaron la revolución, pues empezó a crear un sistema político, que es el que ya murió. Y eso no sucede con Morena. O sea, es porque Calles era un caudillo, pero dejó instituciones. López Obrador es un caudillo que destruyó las instituciones. Cuando dijo él, al diablo con las instituciones, las que no son mías, pero las instituciones de hoy sí son del caudillo. Entonces, esto nos genera todo este desorden interno y todo este tipo de desafío permanente a la presidenta, de los coordinadores parlamentarios, de Gerardo Fernández Noroña. Rijosos peleando, sí. Todo este tipo de abusos y excesos donde pues no existe disciplina, ni hay los instrumentos internos dentro del partido para poder mantener, primero, las disputas internas en el campo de la política y no en el campo de las redes sociales y no en esta actitud muy belicosa, muy vitriólica de algunos de ellos, peleándose con todo, haciendo declaraciones absurdas que también afectan en ocasiones al gobierno y las propias negociaciones que está haciendo la presidenta Sheinbaum con Estados Unidos, que se han dado ahí varias, que nos mete en este nuevo régimen con una nueva clase política, con un poder, no se puede decir que es un poder bicéfalo, es un poder, no sé, tricéfalo, y de esas 3 cabezas hay cabecitas adicionales que se manejan, hay 4 polos de poder, no sabemos, pero lo que sí es que el poder de la presidenta, que en el papel es la presidenta más poderosa que ha habido en la historia, las cámaras, los congresos. No tiene ese poder, que nos lleva a lo del informe.
¿Qué es lo que vimos en el informe? Pues vimos, lo digo, el 7º informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el primero de Claudia Sheinbaum, porque ella incluso habla de todas las reformas que hemos hecho en los 12 últimos meses, pero ella nada más lleva gobernando 11 meses. Sí entiendo que esto es algo jocoso y juguetón, pero sí nos habla de algo muy poderoso sobre lo que es la continuidad, pero también de que en este momento la vitrina del poder todavía no la tiene ella. Todavía no se terminan de ajustar las cosas. Ya veremos si en el próximo informe ya vamos a ver a ella gobernando ya sin este tipo de alteraciones e incluso a veces hasta sabotajes, daños autoinfligidos por parte de la gente. Y el fuego amigo ahí, es la de todos los días, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con este movimiento, fuerza, que es Morena, llena de contradicciones, llena de intereses, en donde pues no es lo mismo encabezar el movimiento desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional que encabezarlo desde Palenque, a través de telefonazos o a través de emisarios. Mensajeros. Pero sí no hemos visto todavía la presidencia de Claudia Sheinbaum. Yo espero que en el próximo informe sí vea la presidencia o que empiece a ver la presidencia el próximo lunes, cuando se presente, este lunes, cuando se presenta el presupuesto para el próximo año. Y si ahí, a ver, tú tienes, escucho mucho estas voces de que Claudia florezca y ejerza plenamente el cargo y que se convierta en una gran presidenta y que se quite de todas estas sombras y de todos estos pesos e influencias. ¿Tú guardas esta esperanza? ¿Crees que ella tiene el potencial, la fuerza y todo para convertirse en...? Porque lo que hemos visto es una repetición o un continuismo casi automático no solamente en el método, en la forma, en el discurso, en la retórica, sino la reforma, el presumir la reducción de la pobreza que, pues, logró su antecesor. Ella prácticamente no tiene ni siquiera el tiempo suficiente para aclamar una medalla en ese sentido. ¿Qué piensas? Bueno, la pregunta oculta que no quisiste hacer. Definitivamente yo descarto por completo que ella vaya a romper con el presidente López Obrador. Pero además, no tiene por qué romper. O sea, yo creo que el que piense que va a romper y que... No, ella sí cree en este proyecto. Plenamente. Ahora, ella lo tendrá que ir manejando y acomodando en función de lo que ella conoce, lo que ella sabe, de las realidades actuales, que es diferente a cuando llegó López Obrador al poder. No va a romper. ¿Cómo va a ir pudiendo avanzar? Pues yo creo que hay dos factores que la están ayudando. Una son los escándalos públicos y mediáticos de algunos de estos personajes. Noroña, Andy, Adán Augusto López, el propio Ricardo Monreal, que son fuerzas muy importantes, pero yo creo que están en su peor momento desde que llegaron al poder. Muy debilitados en términos de opinión pública, en términos de imagen pública. Algunos de ellos, Fernando Noroña, pues habrá que rescatarlo de un pozo, porque yo no veo cómo él pueda tener una viabilidad. Creo que eso le ayuda. Ella ha sido cuidadosa porque no ha agarrado y los ha enterrado, ¿no? Sino públicamente ha lanzado señales. Lo entiendo como un asunto en esta lógica del observador, no podemos nosotros castigarlos porque entonces se nos va a venir la oposición. Como si de verdad la oposición tuviera fuerza para abrir una puerta. ¿Cuál oposición? Ahora esa es una variable que creo que se va a seguir desgastando y le va a ayudar. Le va a ayudar en la negociación del presupuesto, que ya será su presupuesto, que eso es muy importante. Y la otra es Estados Unidos. Lo que se acordó con este programa, pues se incorporan algunas cosas que nunca habíamos visto. El robo de combustible ya entra, o sea, es una prioridad de los Estados Unidos. Se restablece el grupo de alto nivel. El tema de combatir a los cárteles. Esto, o sea, todo ese pequeño catálogo de acciones que quieren llevar a cabo, pues la fortalecen. Entierran internamente. Abrazos, no balazos. Claro, pues sí, lo entierran por completo. Entonces, pero y la fortalece. A ella internamente. Claro. Y eso, en la medida que esto vaya avanzando,
va a ir debilitando a estas fuerzas satélites de López Obrador, como por ejemplo el huachicol. El huachicol generaba una parte de recursos ilegales para Morena y para algunas personas que estaban en el entorno del expresidente. Bueno, ya el combate al huachicol lo que ha provocado es que se empiecen a secar algunas de estas áreas de esta economía alterna y legal que se había construido. Y no estamos hablando de también lo que está sucediendo con el plan contra las extorsiones. Es decir, hay en esta cooperación, si tú lo ves a ver, ¿dónde está la base estratégica interesante? Están golpeando las redes de financiamiento ilegal que se fueron construyendo en los últimos años. Le va a dar para que en un año ella sea la única que aparece en la vitrina política del país. No lo sé, pero sí pienso que esto va a ir gradualmente creciendo a su favor. Un minuto nos queda. El escenario futuro, algunos lo ven como insostenible para Morena por razones económicas. El poder se construyó sobre la base del reparto, de las dádivas, y el dinero para hacerlo se va a acabar, porque no estamos construyendo una base sustentable de largo plazo. ¿Ves tú ese riesgo real o son ilusiones de la oposición que está buscando cómo anticipar el probable hundimiento de este gobierno? Bueno, yo te diría, Enrique, lo primero, que tú quieres que yo me tire una trampa haciéndome esa pregunta cuando el que más lo sabe es él. Él es el que debería de estar aquí iluminándonos. Pero hay unas cosas que sí me atrevería yo a decir enfrente de ti. Uno es, creo que la oposición es muy simplista y muy superficial. Y yo creo que este tipo de análisis que están haciendo era como estar hablando previamente a la visita de Marco Rubio de que él iba a llegar y le iba a decir, me quiero llevar conmigo. Bueno, eso es absurdo. Pero es esa parte del simplismo con el cual está actuando la oposición. Ahora, ¿se va a poder sostener? Yo he escuchado de economistas que no son pro Morena ni pro gobierno, que consideran que sí, que todavía hay recursos para que esto se pueda sostener. Que esto, si alguien piensa que va a haber un quiebre el próximo año, pues que lo que dicen es que esperen sentados, porque no parece que vaya a haber un quiebre. Yo debería estarte preguntando esto a ti, porque a mí también me interesa. Nada más que sí hay una parte que me inquieta. Me inquieta no como un experto, no como un técnico, es cómo se va a poder sostener esta inyección de recursos para que se terminen las megaobras de López Obrador y se pueda mantener no nada más los recursos para los programas sociales que existen, sino que se siguen aumentando los recursos. Programas. Ella presume 3 propios ya. Cuando ella dice, bueno, pero tenemos una política económica humanista, en donde me parece, no como experto, que no están sentados los cimientos para que efectivamente pueda haber un crecimiento que se necesita para poder seguir alimentando, teniendo los recursos, no nada más para las megaobras, para la parte de los programas sociales, claro, sino hasta para el mantenimiento de las ciudades. Vemos destrozadas las ciudades, la pauperización de las ciudades por falta de recursos. Me parece, y con esto conecto con la primera parte, el incentivo que tenía Claudia Sheinbaum para jugar con la negociación. Es fundamental, me parece, para ella, porque es la viabilidad de México, de su gobierno y de su presidencia, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Fundamental. Nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo.
Yo creo que debiéramos darle a don Raimundo su programa aquí en el Financiero Televisión para que deje otros canales y se venga aquí con nosotros y lea, por supuesto, usted su columna. Gracias, Raimundo, de verdad. No, al contrario, siempre un placer aquí con ustedes. Sean Quintana, muchas gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces, gracias, buenas noches.